Bueno, es que me da no sé qué llamarle frente, porque lo que hay es como una escaramuza de nubes, un punto y no disparo, o sea, es un fuego fatuo. Alguna gota caerá en Galicia, pero nada, poca cosa. No creo que por la raya de Portugal, que es por donde desciende siempre los frentes atlánticos, no creo que llegue hasta Huelva. Bueno, eso sí, habrá nubes y claros, y mañana o pasado empezará el viento, que es lo típico de marzo. Bien, de momento nada, paseable todo. 16 de máxima en Madrid, 26 de máxima en Murcia, y la mínima León, Pamplona, Soria, 3 grados, pero Teruel tiene 2. Y yo me pregunto, ¿qué está pasando? Ya nos han echado de España, no somos tan pocos. ¿Has visto el proyecto que tiene la banda de Sánchez de quitarles diputados a las provincias pobres? Uh-huh. ¿Por qué no les ponen el 5% o el 10% a los separatistas? Hijos de la perra de Satanás. O sea, nosotros que nos quedamos nos machacan, y a los que se quieren ir los premian. Pues ese es como dicen ahora, spin doctor, es decir, el jamalají, el vendehumos de Sánchez. Y están dándole vueltas en serio. Pero ha llegado Aragonés catapumba. En fin, sigamos con la historia. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que el PSOE está metido en un tinglado de corrupción tan gigantesco, empezando por su presidente, que no hay manera de salir. Entonces han decidido unir lo útil a lo agradable. ¿Cuál es su obsesión? Isabel Díaz Ayuso. Lo es desde que está en el poder. ¿Y qué pasa? Pues que no recuerdan nunca que la última vez que fueron a por Ayuso se dejaron los dientes y Ayuso salió más fuerte. ¿Por qué? Porque los ataques son siempre injustos. Han atacado a su padre, a su madre, a su hermano, a su exmarido y ahora al novio. Quedan unos sobrinos que también los agredieron. También salió el canal Red de menores de edad y tal. Ahí estaba Pablo Iglesias, que tanto se preocupa por los suyos. Pero los demás menores son carne de cañón. Bueno, pues siguen con ello. Y lo que están consiguiendo es que todo el mundo mire a la agencia tributaria y a la ministra de Hacienda y dice, pero ¿qué comportamiento delictivo es este? Efectivamente, continúan un día más las filtraciones sobre Ayuso y su pareja. Hoy una de las informaciones da a entender que ambos disponen de un ático en el mismo edificio donde se sitúa el inmueble que comparten. Esa vivienda en realidad es del abogado de Alberto González. Varios medios publican también que la pareja de la presidenta intentó alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para no ir a juicio. En realidad fue la propia Fiscalía quien ofreció el pacto, aunque posteriormente se dio la orden de retirarlo, como ha podido comprobar este programa a través de una comunicación interna. La denuncia ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que ahora tiene que decidir si imputa a Alberto González Amador. La asociación Foro Alternativa y Libertad va a presentar una querella contra María Jesús Montero por filtrar datos fiscales de un contribuyente. Esta asociación ya lo anunció ayer y además en el texto dicen que van a ir al Tribunal Supremo, puesto que es aforada directamente al Supremo. Es tan evidente que ha sido ella, que como es tan bruta, porque es lo que es, que dijo que había leído lo que iba a filtrar, porque se le confunden las cosas, tiene muchas cosas en la cabeza y cabeza poca. Y entonces dijo, le he leído en los medios y tal, y los medios no habían publicado nada. Y lo que filtra lo publican los medios, claro, los del país, que claro, no son los que eran. Bueno, Pepa, le cuesta hasta que entiende y tal. Preescolar es preescolar, o sea, tardaron 4 horas y media en publicar lo que la otra decía que había leído. ¿Dónde? O sea, y hay otra querella que se presentó ayer, un señor no sé si se llama querella, en la propia agencia tributaria, que es un señor de Valencia, pidiéndole que investigue la agencia tributaria, que investigue a la ministra de Hacienda por el asaltar sobre los datos, publicarlos de manera ilegal y cita pues todos los artículos del Código Penal o Civil que castigan entre 2 y 4 años de cárcel.
por la filtración de sus datos, porque eso es clamorosamente ilegal, y mucho más para hacer daño a un oponente político. Bueno, tenemos con nosotros a una persona que lo sabe todo, ha sido director de la agencia tributaria, don Ignacio Ruiz Jarabo. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a ver, ahí déjeme que le pregunte tres cosas. Primero, ¿tiene lógica esta querella, demanda, o no sé exactamente cuál es la fórmula legal, pero yo no sabía ni qué se podía hacer, en la agencia tributaria diciendo que debe investigar a la ministra de Hacienda por la filtración de datos? Vamos a ver, la ministra de Hacienda no es funcionaria de la agencia tributaria, ¿no? Claro. Por tanto, la agencia no tiene competencia para inspeccionar a ella, pero la agencia tributaria sí tiene competencias y debería ejercerlas para investigar quién de dentro de la agencia tributaria ha podido filtrar los datos a la ministra de Hacienda, lo cual sería una flagrante ilegalidad. Yo, antes de seguir, si me permite, Federico, sí. quisiera decir mi opinión contundente y rotunda sobre este caso, ¿no? Creo que estamos, ahora lo veremos en las siguientes preguntas y respuestas, ante el caso más grave de actuación irregular, anómala, ilegal, que salpica a la agencia tributaria en toda su historia. Ante el caso más grave. Y mira que ha habido casos ciertamente graves. Recordemos el caso de Hugueta Aguiar, que acabó con varios exdirectivos de la agencia en prisión, ¿no? Bueno, y pero con claro, la carrera de Borrell, porque eso fue activado desde el diario El País, sí. Lo recuerdo. Efectivamente, y él bien que lo tiene grabado a sangre, esta última cuestión, sí señor. Pero claro, es que en esta cuestión el tema afecta directísimamente y de forma muy personal a la superior jerárquica de la agencia tributaria, cosa que no ha ocurrido nunca en la historia de la agencia tributaria. Por eso digo que es el caso más grave de ilegalidad surgida en la agencia tributaria. ¿Cuáles son los puntos en los que usted ve, porque hay que decir que los que están dentro no ven lo mismo que los que estamos fuera? ¿Cuáles son los puntos que usted ve más grave? Hay uno que le oí el otro día, y le vi, en 13TV, que habla de esa supuesta trama. Tenemos que decir supuesto porque prácticamente esto se ha cercenado, es decir, es una investigación que se ha echado a perder con tal de utilizarla políticamente, pero me pareció entender, no sé si bien, que cuando se descubre una trama de facturas falsas, lo primero es investigar la trama y luego los usuarios favorecidos, los que han podido comprar facturas falsas, en fin, digamos el segundo nivel, pero claro, el primer nivel es saber quién hace facturas falsas, quién las compra y quién las vende, y que ahí es donde realmente se tiene que centrar legalmente, o al menos según la costumbre, la agencia tributaria. ¿Es así? Así es, en el supuesto hipotético, ya veríamos si es así o no, de que las facturas fueran falsas, la praxis, la conducta habitual, el estándar de proceder de la agencia tributaria consiste en lo que acaba usted de decir, ¿no? Y mientras no se tiene una información completa, detallada y probada de todos los afectados por esa supuesta hipotética conducta irregular, sociedades emisoras, sociedades compradoras, socios de unas y de otras, sectores económicos en los que han operado, etcétera, hasta que no se tiene esa información, tras una investigación profunda y en detalle, no se produce la denuncia pública, ¿no? Eso da después, perdón, a la denuncia judicial. Eso da después lugar a los macroprocesos que conocemos muchos porque han sido titulares de prensa, ¿no? Recordemos los fraudes carrusel en IVA, ¿no? Claro que en este caso, en el supuesto de que ciertamente fueran falsas, la agencia haya ido al corre-corre, a una denuncia de prisa y corriendo, a uno solo de los potenciales intervinientes en esta trama, para simplemente, efectivamente, intentar salpicar a un político, a una política en este caso, es una conducta completamente atípica, yo calificaría de anómala, que pone en peligro el resto de la investigación y que supone una utilización partidista e inadecuada, efectivamente, de un instrumento tan importante como es la agencia tributaria. ¿Y cuál cree usted que ha sido el papel de la Fiscalía? Porque hoy leemos en los medios, bueno, en los medios que están en la conspiración, porque hay que acabar con Ayuso como sea, parece que no aprenden. O sea, cada vez que hacen una movida de estas contra Ayuso, el que la hace acaba muy mal y Ayuso sí sube en votos. La última vez le sacó 1 millón de votos en Madrid, pero ellos insisten. O sea, lo de Sánchez es la historia de una obsesión. Pero hoy aparece que
la Fiscalía, como si fuera la propia agencia tributaria, es la que le ofrece un pacto y que después retira por orden superior. Claro, el caos es total, porque una cosa es lo que aparece en un medio, seguramente con alguna fuente de la agencia tributaria, otro en el gobierno, seguramente con la Fiscalía, porque de quién depende, pues eso. ¿Cuál es el papel de la Fiscalía? ¿Es normal que la Fiscalía, cuando no está decidido nada, cuando está en marcha precisamente una investigación fiscal, entre a participar en esto, además con imputaciones, etcétera? Bueno, vamos a ver, la Fiscalía, por mi experiencia, ya tengo bastantes años, por mi experiencia profesional, la Fiscalía siempre hace un seguidismo absolutamente acrítico de los planteamientos a los que llega la agencia tributaria. Es decir, no conozco un caso en el cual, ante una denuncia de la agencia tributaria, la Fiscalía haya dicho: mira, queridos colegas, creo que no estáis acertados en este momento y yo no os voy a acompañar en la denuncia. No. Por el contrario, la Fiscalía siempre se suma de forma automática, insisto, acrítica, a las denuncias que formula la agencia tributaria. Y es habitual, yo diría que casi de manera universal, que la Fiscalía ofrezca un pacto a los denunciados. Bueno, ¿por qué lo hace? Porque de ese modo llega, vamos a decirlo así, a un cierto empate. Reduce sus pretensiones en materia de cuota a pagar y de sanción a imponer, a cambio de adelantar el cobro de estas cantidades y evitar el riesgo de perder el juicio. Lo hace, yo diría que siempre. El caso más reciente que se ha conocido mediáticamente es el de Shakira, ¿no? Por tanto, la oferta de pacto por la Fiscalía hay que entenderlo como una práctica normal en su actuación. Lo que es absolutamente inaudito, lo que es absolutamente extraño, sorprendente, no sé qué adjetivo voy a utilizar, es que tras realizar una oferta de pacto se retire. Vuelvo a decir que en mi vida profesional no he conocido ningún caso de retirada de un pacto tras haber sido ofertado. Y lo que resulta absolutamente escandaloso es lo que he leído hoy en Libertad Digital, y es que el fiscal que ofreció el pacto y que después lo retira, dice, lo escandaloso no es que lo diga, sino lo que diga después que lo retira por orden e instrucción de arriba. Es decir, esto, claro, ¿quién es arriba en este caso? Pues la fiscal provincial de Madrid, no cabe otra, que es efectivamente la que ayer decía Isabel Díaz Ayuso, que es una ex alto cargo del Ministerio de Justicia en la etapa de gobierno de Zapatero. Directora general, concretamente, directora general, y además puesta en el sitio que ahora ocupa por Dolores Delgado. Claro, con lo cual, a lo que he dicho al principio, de que era el caso de actuación anómala, irregular, ilegal, más grave que salpica a la agencia tributaria de su historia, me atrevo a extenderlo al funcionamiento de la Fiscalía en los procedimientos tributarios. Es tremendamente grave que desde arriba al fiscal actuario en un procedimiento se le dé la orden de retirar una oferta previamente realizada al contribuyente. Bueno, eso demostraría que, al contrario de lo que es costumbre, como ha dicho usted, que es que la Fiscalía sigue, digamos que acompaña, podríamos decir, la captación de fondos de la agencia tributaria. Asume lo que la agencia tributaria ha investigado y dice, bueno, ni para ti ni para mí, vamos a quedarnos con un dinero y arrieros somos, de camino vamos y hay que hacer hospitales o carreteras o lo que sea. Eso tendría lógica, claro, de manera normal, aunque los ciudadanos lo veamos como un atropello doblado por la agencia y por la Fiscalía, pero nos hemos acostumbrado a ese proceder. Este es un proceder absolutamente distinto. Completamente distinto. Y esto que se ha sabido, estas últimas cuestiones, que son pruebas directas efectivamente de la ilegalidad en la actuación de la ministra de Hacienda, que hay que decirlo, conoció ilegalmente lo que de acuerdo con las leyes no podía conocer y utilizó políticamente y de forma ilegal lo que legalmente no podía utilizar. Esas son las dos actuaciones gravísimas por parte de la ministra de Hacienda, ¿no? Pero es que la prueba la tenemos porque ella misma se ha delatado, como bien decía usted antes, y se ha delatado además públicamente con cámaras de televisión, ¿no? Y esta segunda cuestión, también hay una prueba documental
que es el email que envía el fiscal del caso al contribuyente. Pero estas dos pruebas directísimas y documentadas se unen a un conjunto de sospechas o de indicios que teníamos ya, ¿no? Es decir, la fecha en la que se produce la denuncia a Alberto González, casualmente, pongo entre comillas lo de casualmente, sí, es la misma, 22 de enero, en la que el juzgado número 2 de la Audiencia Nacional requiere a la agencia tributaria que le dé el informe final resultado de sus investigaciones en el caso Koldo. Es decir, cuando la agencia tributaria se ve compelida a finalmente informar de forma detallada a la agencia tributaria de lo que ella conoce y ha conocido del escándalo Koldo, es en ese mismo día, casualidad, cuando la agencia tributaria denuncia a Alberto González. Bueno, las coincidencias pueden existir o no. Claro, otra sospecha que teníamos es que casualmente cuando ese informe es remitido al juzgado número 2 de la Audiencia Nacional es el 2 de febrero, evidentemente a la ministra de Hacienda no le debió gustar el contenido y 48 horas después cesa fulminantemente al director de inspección de la agencia tributaria, que es el que remitió efectivamente por imperativo legal el informe al juzgado. O casualidad, ¿no? También cesa de paso a la delegada de la agencia en Aragón, que es desde donde se realizó la investigación sobre el caso Koldo, ¿no? El contenido de ese informe evidentemente no le gustó a la ministra y de ahí su reacción abrupta y fulminante de cesar a estos dos directivos de la agencia tributaria. Bueno, como digo, son sospechas que teníamos, pero que es que en las últimas horas a ellas se han añadido dos pruebas directas. Insisto, la propia confesión pública y con televisión y en televisión de la ministra de dos ilegalidades y la actuación anómala, atípica, sorprendente e incomprensible de la Fiscalía de retirar una oferta previamente ofrecida, perdón por la redundancia, al contribuyente. Hay una cuestión que me llama la atención. Yo pensé que esto había sido una oferta oral. Pero usted nos dice que hay un correo que demuestra la oferta, con lo cual retirarla luego es una cosa, bueno, es que ya va más allá, aparte ya no es solamente una cuestión ilegal, es que hasta estéticamente es una chapuza, ¿no? Sin duda, no, lo que dice Libertad Digital es que el email habla de la retirada. Bueno, por tanto, si el email habla de la retirada de la oferta es que previamente la hubo, ¿no? Claro, claro. La prueba documental, de oferta de pacto y retirada de la oferta evidentemente, existe, ¿no? Solo se puede retirar lo que ha existido. Así es, ¿no? Así es. Bueno, y la última cuestión, ¿cómo cree usted, don Ignacio, que debe defenderse una persona que hay dos personas? Una que tiene básicamente el delito de ser el novio de Ayuso, básicamente. Porque hombre, yo entiendo que muchos envidien eso, etcétera, y otra que es la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la figura más popular internacionalmente, además, de la derecha española. ¿Qué cree que deben hacer? ¿Cree que están haciendo lo que deben o qué les aconsejaría usted? Yo no conozco cuál es la línea de defensa ahora mismo, ¿no? del contribuyente al que nos referimos, ¿no? De Alberto González. Pero sí me gustaría decir una cosa. Ayer la presidenta de Madrid dijo que estamos ante un supuesto en el que un contribuyente, uno solo, en principio además anónimo, se enfrenta a una acción concertada de los poderes del Estado, ¿no? A continuación, horas después, escuché a varios portavoces o representantes o dirigentes del partido de gobierno diciendo que qué barbaridad. No, barbaridad ninguna. Es decir, efectivamente se enfrenta a la agencia tributaria, que además parece estar desarrollando una actuación no excesivamente pulcra ni excesivamente acorde con la legislación que debe cumplir, se enfrenta
a una actuación de la Fiscalía que parece que tampoco responde a los cánones legales que deben regir su actuación, y se enfrenta al Ejecutivo, que efectivamente se ha lanzado de forma orquestada y en tromba contra la cónyuge del contribuyente, perdón, cónyuge no, pareja y por tanto contra el propio contribuyente. Claro, luego, por tanto, no exageró lo más mínimo Isabel Díaz Ayuso cuando dijo ayer que esto es un auténtico ataque orquestado de todos los poderes del Estado. Vamos a dejar solamente fuera el judicial, de momento, evidentemente, contra un contribuyente anónimo, lo cual me parece que es una actuación tremenda. Y refleja que, en cierto modo, la agencia tributaria, en la actualidad, la agencia tributaria y los que coadyuvan con ella, Fiscalía, Ejecutivo, se ha convertido en un Estado dentro del Estado, que tiene sus propios criterios de actuación y normas, no siempre amparados por el ordenamiento jurídico, y que efectivamente cuando decide atropellar a un individuo, lo atropella. Y, en fin, profesionalmente, desgraciadamente he conocido varios casos en los últimos años de este tipo, ¿no? Y si se me permite una última cuestión. He dicho antes que efectivamente la ministra de Hacienda no está sometida al régimen disciplinario de la agencia tributaria, sin duda. Pero quien pudo filtrarle a la ministra de Hacienda la información que ésta dispone ilegalmente, sí que están sometidos al régimen disciplinario de la agencia tributaria. Esta, en mi opinión, la agencia está obligada a realizar una investigación interna, pero ya, abriéndola ya mismo, para detectar qué directivos o funcionario ha cometido la ilegalidad de transmitir la información a la ministra de Hacienda que jamás pudo haber transmitido, porque la información que tiene la agencia sobre los datos tributarios de un contribuyente solo puede utilizarse para la gestión tributaria, solo para la gestión tributaria. Y evidentemente comunicar a la ministra de Hacienda una información para que ésta la utilice con fines político-partidistas no es la gestión tributaria. Por tanto, a la agencia le están faltando ya la suficiente reacción para abrir esta investigación interna. Pues ha quedado todo muy claro, don Ignacio. Hace unos meses yo escribí una columna en El Mundo por unas declaraciones que había hecho, pues no sé si era fiscal, bueno, en todo caso alguien del gobierno. Y digo, nace la brigada político-fiscal, porque la brigada político-social, en tiempos de Franco, perseguía a los disidentes políticos, pero actuaba conforme a las leyes del gobierno y era la policía. Es decir, lo que no te visitaba era un inspector de Hacienda. Pero como ahora no te puede visitar la policía, porque esto es una democracia, pues entonces te visita el de Hacienda, que en el fondo te hace más daño, porque de la policía te detenía y salías de la cárcel. Y te sacaba un juez a lo mejor a los 3 días. Pero claro, una inspección fiscal, más el escándalo que se puede promover, más el daño reputacional que supone para una persona o para una empresa, más los años que puede durar, etcétera. Estoy pensando en el caso de Xabi Alonso. Bueno, es que claro, esto es una brigada político-fiscal. Esto, como dice usted, es un Estado dentro del Estado, pero ese Estado dentro del Estado está fuera de la ley. No hay leyes a las que acogerse. O sea que, en fin, por un lado, le agradezco que nos ha aclarado muchas cosas y por otro lado me confirma en mis peores temores, en manos de quién estamos. A mí me gusta citar a Winston Churchill cuando dijo que la democracia es ese sistema político en el que cuando alguien llama a tu puerta por sorpresa, solo puede ser el lechero. Yo creo que a Winston Churchill se le olvidó hacer una referencia al poder tributario, ¿no? Sí. Que efectivamente llama a tu casa por sorpresa o a la puerta de tu fábrica o a las instalaciones de tu empresa por sorpresa y desde luego con procedimientos poco acordes con lo que son propios de un sistema democrático. Pues muchas gracias, don Ignacio, por todas estas aclaraciones. Gracias a ustedes. Bueno, la verdad, Daniel Muñoz, mira, esto demuestra que la gente está desesperada. Es decir, cuando gente que tiene experiencia en un área de la administración pública te dice que esto es ilegal, que es el mayor escándalo que ha habido, y además te explica por qué, bueno, confirma lo que uno intuitivamente sabía, que es que aquí no hay ley y que hace tiempo ya que están actuando como verdaderos, bucaneros
Y encima, si ganan dinero o ganan ascensos, peor todavía. En fin, bueno, de aquí de los listillos vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Que conste que me ha gustado lo de la brigada político-fiscal. Me ha parecido muy pertinente. Es que nosotros la hemos conocido. Claro. Y claro, pero yo recuerdo una vez que detuvieron a una que estaba comiendo a mi lado, en La Teja, en Zaragoza. Tenía yo pues 20, 21 años. Y se la llevaron. Y se me quedó grabado en la placa que enseñaron, que además tenía como muchos destellos, parece la portada de mi libro, que era un poco norcoreana, ¿no? Pero eran más amarillos, pero un amarillo anaranjado, era llamativo. Y se me quedó grabado. Pero a los 3 días estaba en la calle. En cambio, la brigada político-fiscal te puede arruinar la vida 3 años o 13. Sí, señor. Muy bien, pues lo que son las cosas. Después de una sesión de control como la de ayer, vino el adelanto electoral en Cataluña al 12 de mayo. La decisión del presidente recogidito ha pillado una vez más al gobierno de Sánchez con el pie cambiado y ha tenido que renunciar a sus propios presupuestos. Pero casi mejor, vienen a decir, porque así vamos a poder preparar mejor los de 2025. Ah, eso es buenísimo, buenísimo. Sí. Recuerda, pues fíjate si se centran en los de 2030, o sea, sí. Esto va a ser el no parar. Recuerda al Bolas Bolaños anunciando que habrá presupuestos porque hay voluntad de todos los socios, pero aún no están cerrados. Y hablando de Bolaños, ¿qué pintaba ayer González Pons negociando con él en Estrasburgo como si este fuera un gobierno normal? Pues sí. ¿Y a qué espera Feijóo para expulsar del partido a esa pareja tóxica que forman Casado y Teodoro? Y a su banda asociada, a los que apoyaban el linchamiento ilegal y cruel y miserable de Ayuso, entre la primera que manda el mensaje de apoyo, después de la entrevista suicida con Carlos Herrera, es Cuca Gamarra, bueno, y Borjita y compañía. Pero centrémonos, sí, no desperdiguemos en esto y arrepentidos los quiere el señor, Federico. No, perdona, si es que si hubiera echado a estos, hubiera quedado zanjada la cuestión. Pero cuando tú no actúas, esto es como el 23F, es evidente que había más gente, pero si no hubieran juzgado a la cabeza, no podías terminar el caso. Pues la misma. Bueno, pues eso, la cabeza aquí son Casado y Teodoro. Sin duda. Pero vamos al lío. La sesión de control tuvo ayer un presidente desquiciado que siguió la táctica de la víspera en el Senado cuando no respondió a ninguna de las 10 preguntas que le hizo la senadora popular Alicia García y en lugar de responder habló de la mentira de Aznar, el 11M de hace 20 años. Ayer en el Congreso lo mismo, la pareja de Ayuso, la foto con el narco. Al recrearse en lo del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, estaba aceptando lo que le venga a su mujer. Ya le dijo Feijóo con mucha propiedad, no creo que en su casa estén muy contentos con lo que ha dicho hoy aquí, para que destapas, en fin. Como diría Cayetana, dormirá en el sofá. Eso es. Es que es verdad que él primero, también hoy dice Bustos, un hombre lleno de manche de gasolina que va buscando una cerilla. Dice, pero vamos a ver, pero tú te das cuenta de lo que estás diciendo. Ella no tiene que dimitir, pero tú sí. Claro. En fin. Claro. Bueno, pues la sesión de ayer la definió muy bien. Aunque te sorprenda lo que voy a decir, Borja Semper, al que en su respuesta a Yolanda Díaz, que había hecho pucheros sobre lo mucho que ella repudia la corrupción, porque es demasiado grave en este país, le respondió, es tan grave la corrupción que usted mañana va a votar a favor de amnistiarlo. Lo vi, y además estuvo rápido. Sí, estuvo rápido. Si sirve al bien, cuando sirve al bien, no, si tonto no es. Lo que pasa es que pasa lo que pasa, pero es verdad que ayer hubo 2 o 3 intervenciones, para aparte de la arrolladora de Cayetana, que se llevó por delante los escombros políticos de Pilarín, que fue, pero la de Borja fue, porque fue muy rápida
Y luego además porque viste que iba de viuda de sí misma, Yolanda, Yoli Traidorcilla, contrita, estaba como de luto. Sí. Bueno, pues luego tuvo inmediatamente un segundo acierto al llamar la atención de la presidenta de la Cámara sobre el hecho de que aquello era una sesión de control al gobierno, no una sesión de control del gobierno sobre todo lo que no es el gobierno, que es en lo que las ha transformado Pedro Sánchez. Sí, señor. Luego, hay a quien le toca la China. Lo decías hace un momento. Pilar Alegría, pobre, tuvo que aguantar el meneo que le dio Cayetana Álvarez de Toledo. Y pasa lo que pasa. ¿Con qué herramientas dialécticas iba a afrontar esta discapacitada intelectual el trance? Profesor secundario, hacía un recuento ayer en X. Ayer, escuchando a Pilar Alegría, sentí la necesidad de que alguien detuviera su discurso, porque acababa de pronunciar una palabra cuyo significado estoy seguro de que desconocía. La portavoz que confundió forja con las alforjas, que prometió contundencia cero contra el narcotráfico, que conjugó la forma verbal producieron, que se refirió a la jurisprudencia española y criticó los insultos y soeces de la presidenta madrileña, se refirió ayer de nuevo a Isabel Díaz Ayuso para calificarla de locuaz. Sí. Al decirlo, se ve cómo baja la cabeza, rindiéndose ante su propia ignorancia. Sí, es como si es la ministra de Educación, efectivamente. Esta tía es ministra de Educación, exactamente. Le vi el gesto y era como, ¿qué he dicho? ¿Qué dice? ¿Qué digo? ¿Qué he dicho? O sea, como locuaz es de loca. Es que yo la veía. Ya el torrente, como le dieron pocos minutos a Cayetana, fue peor para Pilijuerga, porque claro, entonces era una catarata de descalificaciones muy bien argumentadas. Yo pensé que lo mismo, no hay respuesta, señoría, ya, quítate de ahí, o sea, no entres en esa pelea, porque es que no tienes nada que hacer, pero ya lo de locuaz. Y fíjate la cara que pone después de locuaz. Sí. Que yo creo que es... ¿Qué es esto? Me parece que hoy caen 3 o 4 asesores. Pues son insultos y soeces, ya lo decía yo misma. Sí. Bueno, Toro Sentado coloca 2 capturas de Chiqui Montero. La primera dice, pidiendo explicaciones a Ayuso por lo que hizo un señor al que no conocía de nada. Y a la derecha, con portada de ABC, Chiqui Montero tapa durante 2 años el latrocinio de más de 3.000 millones del PSOE a cuenta de los muertos del COVID. Y reproduce la portada de ABC del 4 de marzo pasado con el titular: Montero conocía desde 2022 las irregularidades en la compra de mascarillas. Santos Cerdán, a quien Bustos define acertadamente en un buen artículo que has citado antes, como extra de Los Soprano. Dice que además ese es su nivel, que no puede pasar de ahí. Sí. No le concede ni la posibilidad de un protagonista con una línea de diálogo, nada, solo un extra. No. Figurante. Eso es. Bueno, escribía en su cuenta de X, excusas y más excusas del PP para votar no a la comisión de investigación en el Congreso sobre la compra de mascarillas durante la pandemia en todas las administraciones españolas. A ver, no son excusas, Cerdán, son condiciones. Bueno, es una condición, la que explicó Tellado, que dimita a Armengol para que aceptemos la comisión. Pero es lógico, Cerdán, ¿cómo va a votar a favor de una comisión de investigación en el Congreso sobre unos hechos en que la presidenta de la Cámara es una sospechosa principal? Pero muy principal. Claro, y además con un elemento añadido que ha sacado OK Diario, y es que los compradores son sus íntimos amigos, que además ella fue a su boda. Y hay fotos de la boda. O sea, es que los pillan por todos los lados. Cuando no es el Rosalex, es lo de ojo a lo de Canarias, que yo me enteré el otro día por Cristina Seguí, no sabía que eso se había producido. O sea, el policorrupto, diría Pepiño, que va a por Delci, que luego lo pillan cuando está escapando a Venezuela, este tío lo había mandado a Canarias a investigar los destrozos y las grabaciones que podía haber en un prostíbulo de los Tito Berni y sus amigos. Y detienen a una señora
y la tienen 4 días en el calabozo, le roban los móviles, los discos duros, las grabaciones que pudiera haber, que se pueden utilizar para borrar o para chantajear, etcétera. Y yo no estoy seguro de que eso lo estuviera tutelando un juez. Pero nada en absoluto. Es más, casi pienso lo contrario. Con lo cual estamos en los pata negra de Roldán. Claro, claro. Bueno, es que nunca se debe encomendar a la zorra el orden entre las gallinas. Dicho sea sin afán de señalar, naturalmente. No, es metáfora. Y ahora que citabas lo de Canarias, hay una cosa que ayer que seguí con mucha atención, la sesión de control al... Yo no le había oído hablar a este pájaro nunca, pero lo de ayer me llamó mucho la atención porque en una de sus respuestas a una diputada del Esquerra Republicana de Cataluña, que le inquirió acerca de, en fin, del asesinato, lo calificó, de Salvador Puig Antich. El garrote vil, la pena de muerte que se le aplicó el día 2 de marzo de 1974. Y entonces el ministro, en su respuesta, en su condición de ministro de la memoria democrático, pues hizo suya la calificación de la diputada de Esquerra y dijo el asesinato de Salvador Puig Antich. O sea, dices, no, un ministro no puede cometer esos errores, esos fraudes en la calificación de las cosas. Bueno, es que además hay un añadido. Yo comentaba ayer, el asesino fue Puig Antich. Antich fue ejecutado después de un juicio. Se puede, que es lo que hizo Boadella. Tal vez sobraba la ejecución de Heinz Chez, La Torna, que es con lo que hizo esa obra, que luego le hizo huir de la cárcel, etcétera, a Boadella. Pero el que mató, el que asesinó a un policía fue Puig Antich. Pero este tío, es que a mí me parece, como pasa siempre, decía Ortega presumiendo, que el problema de España es que la gente está en un puesto, justo un puesto por encima de sus capacidades. Yo creo que salvo las capacidades que solo el Tito Berni conozca, es que no tiene nivel de ministro, es como Pilarín. O sea, puede ser, no sé, pues a lo mejor es una buena enfermera, pero desde luego ministra no puede ser, de educación no puede ser. Bueno, pues estamos en esas. Pues sí, así es. Y bueno, habría que, ya que citabas tú esto, es cierto, en aquel portal de Barcelona, Puig Antich disparó y presuntamente mató, o sea, porque hubo varios disparos allí cruzados, al inspector de policía, era Paquito Anguas Barragán, que era un chico muy joven, un año más joven que Puig Antich, y del que yo leí una cosa emocionante en El País, o sea, un crítico de teatro que se llama Marcos Ordóñez, escribió una confesión personal que él era amigo de Francisco Anguas Barragán, que los dos eran unos cinéfilos empedernidos que iban juntos al cine y que a Anguas Barragán le gustaba mucho Truffaut. O sea, fue dice, bueno, nunca se ha hablado. Bueno, últimamente sí, se ha publicado un libro en el que centra el asunto en la muerte de Francisco Anguas Barragán, cosa que a un ministro del gobierno de España ayer no le constaba. Pues no. Pues sí. Y luego el gran Miguel Ángel Idígoras, que dijo durante la pandemia, el gobierno dijo que había una comisión de expertos, cuando en realidad lo que había era expertos en comisiones. Pues no veo tanta diferencia. Bueno, eso es buenísimo. Sí, sí. Es buenísimo, es verdad. La única comisión de expertos eran los expertos en comisiones. El problema es que los expertos venían de casa. Porque la primera experta es Begoña. Y ahí está el Africa Center y sobre todo Guacalúa. A mí es que me encanta ese nombre, el chiringuito que le montó Javier Hidalgo.
Huacalúa. ¿No te parece Pero como un prostíbulo con pretensiones de prostíbulo hawaiano? Exactamente, sí, que seguramente es de los monegros, pero vamos. Pero aquí no hay que ser injustos con la señora de Sánchez. Hay que tener en cuenta que ella nunca ocultó sus propósitos. Siempre se presentó diciendo que su especialidad era la captación de fondos. Sí, señor. Fundraising. Sí, lo que pasa es que decía para una ONG. Bien, es verdad que la experiencia demuestra que el 90% de los fondos de ONG va para los que llevan la ONG. Evidentemente. Pues muchas gracias, Santi. Pues hasta mañana, que será otro día. Hasta mañana. Y si les duele algo, anda, que no hay motivos. Ibudol. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, recordemos. La banca. A ver. Sí, vamos a hablar, Federico, de las vacaciones de Semana Santa, de esas reservas que hacemos online, de alquileres, reservas vacacionales, efectivamente. Así que, bueno, vamos a ponernos a ello. Vamos a ver varios puntos que tenemos que recordar. El primero, si una oferta te parece demasiado buena para ser cierta, sospecha. Sí. Este es el primer consejo, pero que a veces no tenemos en cuenta. Segundo. ¡Qué chollo! No, los chollos son muy escasos, si es que existen, ¿no? Si hay una oferta que te llega a través de un correo electrónico o de un mensaje sospechoso, también sospecha y comprueba el enlace, porque aquí puede estar la estafa. Tercero, cuando vayas a comprar e introduzcas tus datos bancarios, hazlo siempre a través de una red wifi privada y segura. Revisa siempre los datos de la compra antes de aceptarla y que no incluya cargos imprevistos, ¿vale? O sea, esto también lo tenemos que tener muy en cuenta. Cuarto, ojo, este es importante. A la hora de pagar, hazlo a través de la plataforma web, no a través de un mensaje de correo electrónico, de un SMS, oye, hazme un Bizum. No. Eso es siempre lo a más través. Eso. Mándame un Bizum. Y esto que es muy cómodo o parece muy cómodo, pero que a veces nos puede traer muchísimos problemas, no dejes nunca guardados los datos de tu tarjeta de crédito en la web de la tienda. Ojo, que lo puedes grabar, le das a acepto, lo tienes ahí grabado, bueno, pues eso puede ser un problema y lo hace mucha gente. Nunca dejes los datos de la cuenta bancaria en la web de la tienda. Ten en cuenta todos estos consejos y si quieres además reforzar los conocimientos sobre ciberseguridad, puedes acceder al Aula Financiera y Digital, todo junto, .es. Recuerda que el sector bancario está contigo. Bueno, vamos hoy con los oyentes. ¿Qué día? Elecciones. ¿Qué día? Elecciones en Cataluña. ¿Qué les parecen las elecciones? ¿Será Puigdemont el candidato de Junts? ¿Pinchará Salvador Illa? ¿Debe presentarse Ciudadanos? ¿Tendrá consecuencias para Yolanda que los comunes provocasen este adelanto al negarse a apoyar los presupuestos de Per Aragonés? Iremos a generales después de todo esto. Bueno, es que eso digo yo. A mí no es la primera vez que las elecciones europeas coinciden con las generales. Primero porque la fecha del año, justo antes del verano, suele convenir a los gobiernos. Luego porque piensan que después del verano, en Cataluña sequía, etcétera, es una de las razones, aparte de ser el candidato del mini yo de Junqueras, de Aragonés. Pero es que como salgan un par de cosas más que afecten a Begoña y al Begoño, a mí es que no me extrañaría nada. Hombre, por plazos yo creo que no, él puede convocar el día 29, a partir del día 29, que es cuando se cumplen los plazos, y claro, lógicamente lo tendría que hacer con más tiempo de antelación. Las elecciones europeas son el día 9 de junio, entonces tiene que cumplir los plazos para la campaña electoral, en fin. Pero, bueno, primero lo que sea. Y luego creo que a partir de mayo puede convocar. Sí, el día 29. Puede decir circunstancias excepcionales, mayo, patatín y patatán, y seguro que hay un recoveco de la ley que se lo permite. Pero, bueno, la última vez fuimos en julio. Sí. O sea, es que este tío es un venado. Y además cualquier cosa puede pasar. Exactamente. Teléfono, el de todos los días, 648 91 92 60. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.